Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de FitFlow Fire School. Mi nombre es Estefanía Álvarez, coordinadora de marketing en FitFlow. FitFlow es una empresa multinacional líder en soluciones de protección contra incendios, con presencia en Perú, Ecuador, Chile y Bolivia como FitFlow y en Argentina como Cañecido. En esta ocasión, nosotros también nos sumamos para aportar mayor conocimiento en el rubro contra incendios con nuestros webinars ahora en formato diario. Desde este lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril, en este mismo horario de 3 de la tarde para Perú, 4 de la tarde para Bolivia, 5 de la tarde para Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, dictaremos cursos virtuales dedicados a extinción de incendios por agua y espuma. El día de hoy empezaremos tocando el tema de soportería sismoresistente con cables a cargo de Luis Márquez de Luz & Co. Recuerden que pueden revisar las preguntas que deseen y Luis se va a encargar de responderlas durante el seminario. Ahora los dejo a cargo de Luis. Gracias, Estefi. Buenas tardes para todos. Bueno, tenemos este espacio con la intención de poder lograr avanzar en los conceptos relacionados con todo lo que es soportería sismoresistente para elementos no estructurales, en especial para los sistemas de rociadores automáticos. Como se los dijo Estefi, la intención es poder entonces avanzar y poder responder de manera simultánea también preguntas que se vayan presentando durante la presentación. Correcto, antes de empezar, pues llamar a la crisis que tenemos en este momento y esperemos que todos estemos cumpliendo a cabalidad, tal como nos lo piden las autoridades, estar en casa y cuidarnos bastante. Seguro van a venir tiempos importantes y mucho mejores. Bien, soy Luis Márquez, soy el gerente de negocios de la fábrica Luz & Co, gerente de negocios para Latinoamérica. Yo soy ingeniero de control y soy especialista en gerencia comercial con énfasis en ventas, 18 años de experiencia en el sector industrial y 6 años de experiencia en sistemas de redes contra incendios. ¿Cuál es el alcance que vamos a tener en esta presentación? Muy seguramente ya algunas compañías, algunos ingenieros, diseñadores, instaladores, constructores inclusive, han venido trabajando con la solución. Seguro vamos a profundizar en los conceptos o vamos a hacer apertura de nuevos conceptos para aquellas firmas de ingeniería, diseñadores o personas que no hayan trabajado como tal con esta solución. Bien, el alcance de este seminario consiste en conocer a Luz & Co, quién es Luz & Co como compañía. Vamos a hacer un paralelo técnico de soportes sismoresistentes convencionales versus soportes sismoresistentes bajo sistema de tracción. Vamos a hablar del cumplimiento de la norma NFPA 13. Aquí refiero el capítulo 9.3, que me habla de sistemas de tracción, especialmente en el anexo A, entendiendo que bajo la versión 2016 y 2019 de NFPA 13, ya tenemos un nuevo capítulo, que es el capítulo 18. Siguiendo entonces, vamos a ver una especificación, guía de diseño de la solución bajo la norma NFPA 13, capítulo 9.3. Buenas prácticas para una correcta instalación de la solución. Esto lo vamos a ver en un video corto de 3 minutos. El diseño y cálculo de los soportes Luz & Co. Vamos a ver de manera rápida un ejemplo que se pueda plantear inclusive en el webinar de algún sistema en especial para hacer el diseño del cálculo como tal que se necesite. Con base a ese ejemplo, vamos a tener una hoja de cálculo que nos arroja el software bajo la norma como tal, bajo NFPA 13. Vamos a ver un poco lo que son las herramientas y los elementos que realmente intervienen en la instalación y en la solución de soportes sismoresistentes Luz & Co. Proyectos ya diseñados e instalados con la solución y costos, beneficios, más beneficios, pues los costos lo manejan directamente con el canal. Correcto. Entonces, vamos a hacer de manera inmediata la explicación del paralelo que vamos a tener con ambos sistemas. Voy a ubicar el PC.
Este sí. Bien, como pueden ver de manera un poco improvisada, obviamente estamos en nuestras casas. La intención es poder ser lo más explícito posible en el comparativo. Quisiera que por favor, no sé si Steph me puedes retroalimentar si realmente tiende a verse un poco no sé, los, los trazos que estoy haciendo. ¿Se ve allí? Se muestra oscuro, Luis. Bien, perfecto. Entonces, volvamos a la pantalla, por favor, este. Bien, ¿cuál es la intención? De manera virtual, explicarles realmente cómo opera o cómo trabaja el soporte sismoresistente convencional. ¿Sí? Voy a llevar una presentación que no estaba contenida dentro de esta, con la intención de poder entender un poco cómo trabajan ambos sistemas. Bien, el sistema convencional normalmente, si aquí tenemos el sistema y esta es la estructura, ¿sí? Trabajamos con figuras ancladas a la estructura, puede ser en este sentido, y figuras que hagan un loop en esta tubería principal. Supóngase que es una tubería de 4 pulgadas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos entonces unir ambas figuras a través de un elemento transmisor de energía, que lo podemos llamar, o normalmente lo utilizamos como un tubo Schedule 40, ¿sí? La norma me permite trabajar con diámetros para ese tubo, para esa unión, de 1 pulgada, 1,5, 1,25 o 2 pulgadas. ¿Cuál es la intención? Obviamente debo hacer el cálculo que necesito de acuerdo a la demanda del sistema, de acuerdo a la carga horizontal que voy a trabajar para poder entender cuál es el tubo que efectivamente necesito con la forma de cubrir la demanda lateral del sistema. Por supuesto, antes de poder
anclar la figura hacia la estructura, necesito considerar los pernos de expansión. Esos pernos de expansión, el sistema también, o mejor la norma, me permite trabajar diferentes diámetros de acuerdo a la estructura que esté considerando o que tengan los proyectos. Si esta es mi estructura, supóngase que sea en concreto, entendiendo que son tres tipos de estructuras, que es madera, concreto o acero como tal. Entonces tenemos que si este es concreto, yo puedo trabajar diámetros desde 3 octavos, pasando por media, 5 octavos o 3/4 de pulgada. Estoy hablando entonces del perno que efectivamente voy a necesitar para anclar la figura hacia esa estructura. Ese perno, por supuesto, debo de hacer el cálculo de él. Es muy importante. Normalmente, ese cálculo de manera normal, posiblemente lo podamos realizar, pero normalmente colocamos pernos de expansión con un diámetro de 3 octavos de pulgada, máximo de media pulgada. Hay que tener mucho cuidado con esto. Quiero encontrar, permítanme por favor. Bien, aquí lo podemos ver de manera más clara. Les decía entonces que tenemos la figura que va hacia la estructura, tenemos la figura que va hacia el tubo y tenemos el tubo, ¿sí?, que me permite hacer la unión de ambas figuras. Les decía entonces que este tubo, este elemento transmisor de energía, puede ser de 1, 1/4, 1,5 o 2 pulgadas, ¿sí? Pero, ¿qué es importante? Pues en este caso, estamos viendo que estamos anclados a una estructura de acero, pero supóngase que sea una estructura en concreto. Yo necesito determinar y calcular de manera correcta cuál es el perno de expansión que efectivamente necesito. ¿Cómo lo calculo? Entendiendo cuál es la demanda en total efectivamente del sistema. Bien, ¿tengo menor o mayor capacidad de carga? Claro, la voy a tener como punto cero el eje vertical del sistema o el eje vertical de la tubería, ¿sí? A mayor ángulo con respecto a la vertical del sistema o de la tubería, tengo una mayor o menor capacidad de carga. También aplica para los sistemas convencionales, ¿correcto? Quiere decir que entre más acostado con respecto a la vertical de la tubería, yo haga una instalación, o por lo menos yo diseñe realmente el soporte sismo resistente, voy a tener una mayor capacidad de carga. Importantísimo, el tubo normalmente hay que calcularlo. Este elemento transmisor de energía hay que calcularlo y se calcula en función de la carga del sistema, pero una variable que es crítica, de la distancia que hay del sistema o del tubo hasta la estructura. Si yo tengo una mayor distancia, entonces voy a necesitar con toda seguridad un mayor diámetro de este elemento transmisor de energía. Muy posiblemente ya no va a ser de 1 pulgada, como normalmente lo trabajamos, sino que puede llegar a ser 1/4, 1,5 o tal vez 2 pulgadas, ¿sí? Recuerden que este sistema trabaja para sostener o manejar dos fuerzas sísmicas que se puedan presentar en la ocurrencia de un sismo. Entonces, si hay una ocurrencia sísmica, las fuerzas horizontales que se pueden presentar están hacia el sentido de anclaje de este soporte, que puede ser una fuerza en compresión, o puede estar en sentido contrario del soporte, que puede ser una fuerza en tracción. ¿Qué es importante? La fuerza de compresión para este tipo de soportes sismoresistentes es la que yo efectivamente debo de calcular, ¿sí? La debo de calcular
para determinar cuál es el brazo, cuál es el elemento transmisor de energía que efectivamente voy a necesitar. En esto normalmente algunas firmas de ingeniería lo hacemos, lo hacen, y es importante, ¿no? Demostrarlo a través de los diseños y del soporte, en este caso de la hoja de cálculo. En algunas ocasiones no, simplemente se instala por default, porque así normalmente lo instalamos y trabajamos normalmente un tubo de 1 pulgada, sin haberlo calculado de manera previa. Entonces, este es básicamente el soporte que de manera convencional se trabaja y que desde hace 2 años, pues Luz Co viene trabajando de una manera fuerte la soportería sismo resistente bajo tracción, donde se ven unas bondades y unas particularidades que benefician bastante tanto el diseño, la instalación y en algún momento el tema de costos. Voy a volver a la presentación con la intención de hablar entonces del soporte Luz Co. Bien, tenemos el mismo sistema, ¿correcto? ¿Qué necesitamos? Necesitamos entender que el soporte sismo resistente bajo tracción trabaja exclusivamente bajo tracción, no puede trabajar bajo compresión. ¿Por qué? Porque el principio en sí es trabajar con cables. El cable goza efectivamente de fuerzas a tracción, pero no a compresión. No son elementos mecánicos donde sí pueden gozar de estas propiedades. ¿Qué necesitamos? Partiendo de esta base, necesitamos entonces tener dos componentes para manejar las dos fuerzas que se puedan presentar en una ocurrencia sísmica. Estas dos fuerzas son dos fuerzas horizontales. Entonces, puedo tener esta componente A y esta componente B. ¿Qué necesitamos? Aquí nos estamos anclando en un proyecto que se diseñó en una estructura de acero. Este es un beneficio que vamos a tener también, ¿sí? Pero vamos a hablar de manera particular si me anclo a una estructura de concreto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un SAF, un elemento que me permite anclar a la estructura, necesitamos un cable y necesitamos dos casquillos. Estoy hablando solamente para esta componente, la componente A. Entonces, voy al cable, voy al SAF, hago un ponchado en el casquillo, me regreso, hago un loop en la tubería y hago un ponchado en el casquillo. Ya trabajé esta componente para la carga, ¿sí? En el sentido contrario de ella. Ahora voy a trabajar en un espejo algo similar, la componente B con las mismas condiciones. El SAF lo anclo a la estructura, ¿sí? Vengo directamente con un casquillo, hago el loop en el SAF, vengo con el cable, hago el loop en la tubería, regreso por el casquillo y hago mi ponchado. Señores, ¿qué sucede aquí? Es importante determinar que para yo poder saber cuál es el cable que voy a trabajar, debo de hacer un cálculo previo precisamente en el software que disponemos para ustedes de manera online y de manera gratuita. Luz Co como fábrica tiene 4 alternativas para que usted determine con base a la carga que demanda el sistema cuáles son los cables o los soportes sismoresistentes que usted necesita. Entonces tenemos cables como dorado, cable naranja, cable verde y cable negro. Estos cables van de menor a mayor resistencia. El cable dorado es el que menor resistencia soporta, resistencia de carga soporta, y el cable negro es el que mayor resistencia de carga soporta. ¿Qué tenemos? Igual como en la solución de soportes sismoresistentes convencionales, tenemos unas capacidades de carga inclusive de cada uno de los cables. Si esta componente A y esta componente B están a 30 grados con respecto al eje de la tubería, voy a tener una menor capacidad de carga. Si realmente tiendo a alejar cada una de las componentes
el cable particularmente va a tener una mayor capacidad de carga. Por ejemplo, el cable dorado, si lo tenemos realmente a 90 grados con respecto a la vertical del sistema, su carga listada es de 600 libras. ¿Sí? Eso es interesante y es importante conocerlo, y lo vamos a conocer a través de las guías de diseño que también tenemos en nuestra página web como tal. Bien, ese es el paralelo técnico. Yo lo quería hacer de manera un poco más dibujada. Normalmente lo hago así y creo que puede llegar mucho mejor el concepto. Bueno, trabajé ambas imágenes de la competencia, por supuesto, una competencia indirecta del sistema convencional, y presenté pues lo relacionado con nuestra solución. Steffi, no sé si de pronto hay una pregunta hasta el momento con respecto a lo que acabamos de ver. Bien. Volviendo al alcance entonces, volviendo al alcance que tenemos, vamos a ver el cumplimiento de la norma NFPA 13, capítulo 9.3 o capítulo 18 en el anexo A de cada uno de estos capítulos. NFPA 13 trabaja especialmente en este capítulo 18 o capítulo 9.3, trabaja muy de la mano con ASC 07, es la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Inclusive en la norma puntualmente de NFPA 13 data de ASC 19. Hay que tener claros dos conceptos. El primero es que ASC 07, si bien es la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, ella se fundamenta en todo lo relacionado con el tema estructural y no estructural. Y ACC 19, pues data efectivamente de la composición en sí, que deben tener claras los fabricantes que suministran soluciones como las nuestras, soluciones de soporte sismoresistentes bajo tracción, y es la pauta la que genera entonces, o la ayuda. ACC 19 es la herramienta que le entrega a NFPA 13 para poder llegar a estas condiciones que estamos visualizando actualmente en este slide. Puntos importantes. El número 1, señor fabricante, si usted va a suministrar soportes sismoresistentes para elementos no estructurales, y aquí hago un énfasis importante porque hablo de elementos no estructurales, entendiéndose que el sistema de rociadores automáticos es un elemento no estructural. Si estoy hablando de que el sistema de rociador automático es NFPA 13, también puedo estar tocando NFPA 14, que es sistema de tuberías verticales, o como bien la conocemos, sistemas de gabinetes, ¿sí? Entonces, nuestro soporte está diseñado efectivamente para todo lo que son soportes sismoresistentes dirigido a elementos no estructurales. En este caso puntual, estamos hablando entonces de los sistemas de rociadores automáticos. ¿Qué me dice entonces la norma? Me dice, señor fabricante, si usted va a suministrar una solución como esta, dirigida a todo lo que son soportes sismoresistentes o arriostramientos, usted me debe de garantizar que el cable que está suministrando debe de ser resistente a la corrosión. Nuestro cable es un cable de acero galvanizado. Luzanco es una compañía que viene estructurada desde hace 60 años, donde no solamente trabajamos la línea relacionada con soportes sismoresistentes, sino también somos grandes suppliers, suministradores efectivamente de todo lo que son cables para el control aeronáutico, para todo lo relacionado con el tema médico, ¿sí? Este comentario, ¿por qué lo hago? Porque tenemos la experiencia, el conocimiento, tenemos el saber de poder hacer todo un proceso en todo lo relacionado con galvanizado de manera puntual. Entonces, esto lo garantizamos nosotros, que no es un galvanizado convencional
por inmersión, es un galvanizado en caliente de cada uno de los alambres, posteriormente de los telones, para darle la garantía de que efectivamente este cable no va a tener ningún riesgo en cuanto a ambientes hostiles se refiere. Punto 2. Estiramiento previo para eliminar el estiramiento permanente de la construcción y para obtener un módulo de elasticidad verificable. ¿Qué es importante? Nuestro cable es un cable prepensado, es un cable previamente estirado en la fábrica. ¿Qué necesitamos? Necesitamos determinar en el momento que yo adquiera soluciones de soportes sismoresistentes bajo tracción, que el cable que me están suministrando es un cable que cumpla con esta condición. ¿Por qué? Eso está en función de la elongación que pueda tener el cable en el tiempo. Si yo instalo un cable comercial, un cable convencional, lo instalo como soporte sismoresistente, estoy asumiendo una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque ese cable, normalmente, el cable comercial tiene una elongación entre un 15 y 20%, diferente a lo que nosotros garantizamos, que el cable nuestro, como es previamente estirado, su elongación es menor al 1% de su capacidad de rotura. Realmente es cero, es casi baja, por supuesto, de acuerdo a las cargas que yo le esté aplicando. Entonces, este punto 2 es un punto muy importante, es un punto muy interesante, que realmente hace la diferencia, básicamente en cualquier solución que usted vaya a contratar. Punto 3, la codificación por color u otro marcado verificable de cada diámetro de cable. Se los decía hace un momento, tenemos 4 tipos de cables, ¿sí? Obviamente el color hace una referencia al diámetro como tal que tienen cada uno de estos cables. Entonces tenemos un color dorado, que es el color o el diámetro de 332 pulgadas, el cable naranja, que es un diámetro de 1/8 de pulgada, el cable, un momento que probablemente aquí hay una... Bien, voy a terminar este punto 3 para responder unas preguntas que me están haciendo en el webinar. Les decía entonces que el cable verde es un cable de 316 pulgadas y el cable negro es un cable de 1/4 de pulgada. Los tenemos codificados con la intención de que este interventor, la persona que hace control de la instalación de los sistemas de redes contra incendios o sistemas de rociadores automáticos, pueda visualizar que el cable que estoy instalando o el color que estoy instalando realmente corresponda a la capacidad de carga que realmente necesito. Bien, por aquí me mandan unas preguntas. Vamos entonces a responder una a una. ¿Hay un software para determinar el diámetro de la tubería? Bien, respondo la pregunta. Juan, nos pregunta Juan Herba. ¿Hay un software para determinar el diámetro de la tubería? Realmente el diámetro de la tubería ya lo tengo listo. Sí tengo un software para determinar qué diámetro de cable necesito con respecto a la carga que demanda el sistema, o en este caso, que demanda la tubería. Siguiente pregunta. Buenas tardes. ¿Cuál es la fórmula para hacer el cálculo para colocar los soportes? Realmente, este modelo matemático o estas fórmulas nos las entrega NFPA 13 en estos capítulos, capítulo 9.3 o capítulo 18 de la norma. Nosotros tenemos el software con esta modelación, con estos modelos matemáticos, que usted simplemente ingresa pues lo que realmente se requiere y es las cargas del sistema o de las tuberías, y él le determina cuál es el cable que usted necesita. El cable tiene que tener una determinada tensión. Realmente no necesitamos un instrumento de medida, un dinamómetro, ¿sí? Para verificar que cumple con la instalación o la tensión en la instalación necesaria. Yo puedo hacer la instalación de manera manual. ¿Qué debo de garantizar? Que el cable realmente no quede con ningún, no hablo de pandeo porque no es un elemento mecánico, pero que no quede con una figura cóncava realmente, o que no quede destensionado, pero no requiere ningún tipo de tensión especial.
Los soportes son listados. Los soportes, sí, son listados. Actualmente tenemos tres tipos de listamientos. Soporte listado por UL, soporte listado por ICC, International Code Council, que en un momento les doy mi argumento al respecto. Somos listados por Intertek y tenemos una certificación para tuberías plásticas, Flowguard, Brazemaster y Corsan. Actualmente estamos en proceso de una aprobación de Factory Mutual, que es importante determinar que no estamos sentados esperando una aprobación de Factory Mutual. Estamos trabajando la ingeniería de Luz & Co con la ingeniería de Factory Mutual para poder desarrollar el estándar en Factory Mutual y así obtener la aprobación FM. ¿Qué es importante conocer esto? Porque se conoce o se escuchan ruidos en el mercado. No, es que Luz & Co no tiene Factory Mutual y están próximos a recibirlos. No, estamos contribuyendo con el estándar. Eso tiene que quedar muy claro, ¿sí? La ingeniería de Luz & Co contribuye con el estándar para obtener la certificación o la aprobación Factory Mutual. Importante, cuando les hablo que tenemos el certificado ICC, ese certificado es lo que respalda la solución nuestra como soporte sismorresistente para todo lo que son elementos no estructurales. Llámese HVAC, llámese eléctrico, llámese sistemas de rociadores automáticos, hidrosanitarios, ¿sí? Que para cada una de las normas de nuestros países hay unas consideraciones importantes. Ya hace parte de otra presentación, hace parte de otros análisis, pero este certificado en especial me brinda realmente esa garantía. ¿Cuáles son los ángulos mínimos y máximos permitidos? Edien Ortiz, Edien, los ángulos realmente la norma también nos los entrega. La norma maneja 3 rangos de ángulos. Puedo manejar de 30 a 44 grados y como fabricante debo de garantizar esa capacidad de carga en ese rango de ángulo. Puedo manejar de 45 a 59 grados y manejar de 60 a 89 grados. Esos son los rangos de ángulo que realmente me entrega la norma. ¿Cuál es el cálculo que hay que hacer según NFPA? 4 veces el peso del caño lleno de agua más 114 libras. Así es. NFPA 13 como tal me entrega esta información. Nuestro software de manera puntual, pues simplemente lo que tenemos es que ingresar la información correspondiente al sistema y él nos entrega con estos cálculos contenidos en NFPA 13 un resultado de cuál sería realmente el cable que yo necesito. Ese cálculo es para los soportes. Para sismos se estima lo mismo, pero cada 24 metros. El cálculo es para los soportes. Para sismos se estima lo mismo, pero cada 24 metros. Pablo, no sé si de pronto, Pablo Boyati, no sé si de pronto puedes ampliarme un poco más la pregunta porque la verdad no la entiendo. Este cálculo es para los soportes. Para los sismos se estima lo mismo, pero cada 24 metros. No entiendo realmente la pregunta. Si me la puedes ampliar, te lo agradecería para que todos quedemos claros. No tienen sismo resistente según FPA 14 de 4 vías. Realmente NFPA 14, se los decía ahora, hace referencia a todo lo que son tuberías verticales, ¿sí? Estos sistemas también deben de tener o contemplar soportes sismoresistentes. Pablo, hace referencia a 4 vías. Nosotros también podemos manejar soportes sismoresistentes de 4 vías que en la guía de diseño nuestra, que está en la página web, los podemos visualizar. En un momento, si quieres, podemos tocar el tema cuando avancemos. Correcto. Continuando entonces, el quinto punto hace referencia a las hojas de datos de diseño manuales publicados por el fabricante, indicando el lineamiento de diseño de producto. ¿Qué tenemos nosotros? Entregamos o facilitamos una guía de diseño en la página web. También presentamos el software que es en línea y de manera gratuita para que usted desarrolle, diseñe los soportes sismoresistentes y pueda tener total tranquilidad y seguridad de lo que usted está diseñando o considerando es lo que realmente demanda el sistema. Bien.
¿Qué tenemos? Regresemos un poco a los alcances. Especificación guía de diseño de la solución bajo la norma NFPA 13, capítulo 9.3. Entonces, tenemos, voy a acceder aquí, tenemos la página web de Luz & Co. En esta página web ustedes pueden visualizar todo lo relacionado con la solución. Tenemos guías de diseño, tenemos los videos de instalación y tenemos el software para hacer el diseño de cada uno de los soportes. Bien, vamos a regresar entonces a la guía de diseño. Tenemos una guía de diseño que puede ser descargada o puede ser leída en línea. En esta guía de diseño nos entrega todo lo relacionado efectivamente con la norma NFPA 13. Aquí están los listados, los sellos que efectivamente hoy tenemos. Me hacían una pregunta hace un momento. Voy a bajar un poco rápido. Aquí hacemos referencia a todo lo que son las herramientas. Esto ustedes lo pueden ver en este momento de manera paralela en sus computadores, accediendo a LuzTech Bracing y de manera detallada las herramientas que intervienen en la instalación de la solución. ¿Sí? Tenemos los cortadores, que son importantes porque hacen un corte fino en el cable. Eso me da la garantía de que la instalación se realice de manera correcta. Y tenemos el tema de producto. Entonces, el cable como tal, él me dice, su cable, por ejemplo, el cable dorado, rompe a 920 libras. Lo tenemos listado a 600 libras si lo instalo a 90 grados con respecto a la vertical del caño, de la tubería. Si lo instalo entre 30 y 44 grados, tengo una capacidad de carga de 300 libras. Entre 45 y 59, 424, y entre 60 y 89, 519. ¿Qué es importante? Aquí es donde demostramos que el cable nuestro es un cable pretensado, es un cable previamente estirado en fábrica. ¿Por qué? Estoy haciendo unas cargas graduales. Aquí aplico 92 libras y la elongación que genera en el cable esta carga es de 0.15%. Realmente eso es un cero. Y estoy llegando a 613 libras, ¿sí? 613 está por encima del valor que tenemos listado. Y como se pueden dar cuenta, llegó a 0.84%. Si usted hace estas pruebas en un cable comercial, los porcentajes arrojados van a ser muy superiores, van a estar realmente entre un 15 y 20%. ¿Qué es importante? Luz & Co maneja un factor de seguridad. No es porque Luz & Co así lo quiera. La norma lo exige, la norma lo determina. Tiene que ser un factor del 50%. Como fábrica, entonces, garantizamos que el cable dorado, en este caso, rompe a 920. Si yo tomo 920 y lo divido en 1.5, me da 613. Mire, me da por encima de lo que tenemos listado. ¿Sí? Es importante conocer eso. Más abajo, entonces, está todo lo relacionado con los otros cables o colores. Como se pueden dar cuenta, cable naranja, capacidades de rotura, capacidades de carga. Más abajo, cable verde, capacidades de rotura, capacidades de carga con respecto a los ángulos de instalación. Y cable negro. ¿Sí? Es muy importante conocer este tipo de información para yo poder tener la suficiente claridad de cuáles son los cables, en pocas palabras, soportes sismorresistentes bajo tracción que voy a necesitar en mi sistema. Bien, un poco más abajo, me disculpan que vaya un poco rápido. Bueno, aquí están los casquillos que intervienen efectivamente en la solución y los SAF, que son los elementos que van anclados a la estructura. Este orificio corresponde al orificio del perno de expansión y este orificio corresponde
al orificio para el cable. Voy a bajar un poco para mostrarles el soporte 4 vías, que hace referencia a la pregunta que me hicieron hace un momento. Bien, creo que fue Pablo que me preguntó, Luis, ¿puedo trabajar soporte 4 vías? Sí, los puedes trabajar, Pablo. Mira, esta sería realmente la forma en que puedes instalar el soporte 4 vías, cumpliendo con esta altura de techo, por supuesto, ¿sí? Tal como lo pide la norma. O en su defecto, esta instalación. Necesitamos una pieza adicional, pero el soporte 4 vías puede trabajar sin ningún problema. Todo esto lo ven consignado, señores, en la guía de diseño, que la pueden descargar o la pueden visualizar directamente en la página web de Luz & Co. Bien, voy a regresar entonces a la presentación. Estefi, no sé si de pronto hay alguna pregunta al respecto para que avancemos. Bien. Buenas prácticas para una correcta instalación. Vamos a ver un video entonces, 3 minuticos, donde visualizamos cómo instalo de manera correcta un soporte sismoresistente bajo tracción de 2 vías, soporte lateral. Bueno, Johnny Chávez, antes de mostrar el video, hay algunas otras preguntas. Johnny Chávez me dice, o sea que el cable ya está reemplazando a la soportería con tubería. Johnny, más que un reemplazo, es tan viable como un soporte convencional que se trabaja con tuberías, ¿sí? Es absolutamente viable. Tiene unas bondades desde el punto de vista de instalación, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de inventario, desde el punto de vista de, de salubridad como tal, ¿sí? Lo voy a explicar en un momento. Pero más que reemplazarlo es que es absolutamente viable. Si definitivamente dentro de los proyectos lo vas a querer reemplazar, bienvenido sea, John. Los rangos de ángulo es para todo diámetro de tubería. Bien, la norma determina rangos de ángulos, ¿sí? Por supuesto, si hablamos del soporte convencional que se trabaja con tubería, voy a necesitar entonces la capacidad de carga que tiene la tubería. Bueno, pero me hablas de los rangos de ángulo es para todo diámetro de tubería, sí. Ah, bueno, me estás hablando del sistema como tal. Sí, es para todo tipo de tubería, correcto. Los rangos aplican para todo tipo de tubería. NFPA 3 dice que el cálculo, bueno, me mandan aquí algo, NFPA 13 dice que el cálculo de soportes es 5 veces el peso del caño lleno de agua más un operario con herramienta subido a la escalera, 114 libras. En el caso del soporte antisísmico, se debe considerar la longitud total entre soportes hasta 24 metros y el peso del operario como se agrega, cada 4.5 metros, una vez cada 24 metros. Pablo Boyati. Pablo, ok, correcto. Esto hace referencia a la pregunta que me hiciste hace un momento y es considerar las cargas más un factor de seguridad, ¿sí? Que normalmente en FPA 13 lo interpreta como un 15%, donde ese factor de seguridad hace referencia al peso que tengo en la tubería inundada, el factor de seguridad hace referencia a lo que son rociadores, posibles velas, acoples, para llegar realmente a lo que me estás presentando con esta información. Correcto. Vamos a volver entonces a la página web de Luz & Co. Y vamos a ver un video
La instalación de un soporte sismoresistente lateral o transversal. Señores, hago un paro acá. La intención es cuál? Que paso a paso podamos valorar, efectivamente el video. Me están informando que no se escucha, pero bueno, lo voy a detener donde vea elementos importantes. Esta es una forma de anclar o de anclarse a la estructura. Entonces, tenemos estructuras en concreto, estructuras en madera o estructuras en acero. Así lo define la norma. Aquí, por ejemplo, me estoy anclando una estructura en acero. Si yo estoy trabajando el mismo sistema, pero lo estoy trabajando con un perno de expansión o un perno para anclarme a estructuras en acero, si es que me dejan perforar la estructura, se debe de entender que estoy transfiriendo esta posible fuerza a través de un perno. ¿Sí? ¿Qué va a suceder ahí? Que el perno tiene que ser absolutamente responsable para poder responder a la necesidad de demanda de carga del sistema. Cuando hablo de cargas, estoy hablando de cargas horizontales. Desde mi punto de vista, este sería, si tenemos proyectos similares a estos, que normalmente son industriales, esta sería la mejor forma de anclarse a la estructura. ¿Sí? Número 1, no estoy perforando la estructura. Número 2, no estoy soldando la estructura. ¿Sí? Y número 3, la capacidad de carga efectivamente del cable, pues va a ser la misma capacidad de carga del cable. No va a depender de una capacidad de carga de un perno que pueda estar anclado a la estructura, que normalmente es inferior a la capacidad de carga del cable. Quiero ser como claro en esto, porque esto nos facilita demasiado la instalación, pero también nos da un grado de tranquilidad que permite que garanticemos que estamos asegurando que esa cargabilidad está directamente en el cable y no transferida del cable hacia un perno, ya sea de acero o de expansión. ¿Qué estamos indicando acá? Cuando yo hago el loop del cable en la estructura de acero, debo de garantizar que este ángulo que estoy formando con el cable sea menor o igual a 45 grados. ¿Por qué? Porque los casquillos o las terminales, como se pueden dar cuenta, aquí hay dos ponchados. Ya en un momento. Bueno, les decía entonces que aquí hay dos ponchados, ¿sí? ¿Qué es importante? Este ángulo me representa o me garantiza que si hay algunas fuerzas axiales o laterales a la terminal, con este ángulo, el casquillo no va a fallar, ¿sí? El casquillo va a permanecer allí. ¿Por qué? Está diseñado para básicamente fuerzas netamente longitudinales. Entonces, este 45 grados hace referencia a ello. Esta es una forma de anclarse, lo estamos anclando a la estructura más como ejemplo. ¿Qué tenemos? Tenemos
un ojo, ¿sí? Una terminal tipo ojo que es similar al SAF, que es el elemento que utilizamos para anclarnos a la estructura. Este ojo ya viene previamente ponchado desde fábrica, entonces por eso ustedes lo ven de esta manera. Viene previamente ponchado, vienen en unas longitudes ya previamente cortados y se suministra en forma de kit. Este es el otro elemento que normalmente lo trabajamos o lo utilizamos con los carretes. Los carretes son los cables que vienen por 76 metros directamente con los casquillos. Bien, como se pudieron dar cuenta, el cable viene de la estructura. Una vez anclado la estructura, viene hacia el tubo, hago un loop como una especie de amarre en el tubo o en el caño. Un amarre es un nudo realmente, un nudo, regreso y lo inserto nuevamente en el otro ojo del casquillo. ¿Sí? ¿Qué es importante? Que entre la distancia del caño o del tubo y el casquillo hayan 1.5 veces el diámetro de la tubería. Sencillo. Si esta tubería es de 2 pulgadas, yo necesito dejar 2.5 veces de pulgada en esta distancia, como mínimo. Obviamente máximo tendría mayor seguridad, pero estoy gastando un poco más de cable, ¿sí? Pero entonces, para tener una buena práctica de instalación, lo que necesito es garantizar una distancia entre el caño de la tubería y el casquillo 1.5 veces el diámetro de la tubería. Allí ya procedo a realizar el ponchado efectivamente del casquillo. Señores, importante, recuerden que hace un momento vimos la guía de diseño. Esta guía de diseño me determina cuántos ponchados yo necesito para cada uno de los casquillos. Para cable dorado y naranjado necesito 2 ponchados con las herramientas correctas en distintos puntos. Y para cable verde y negro necesito 3 ponchados con las herramientas correctas en diferentes puntos. Perdón, me están haciendo unas preguntas acá. Vamos a ver, antes de continuar el video, porque pueden estar relacionadas con el video. Buenas tardes. Esos tipos de cables se instalan a lo que se llama soporte de ramal. Luigi, a ver Luigi, hay una confusión allí. Normalmente en el soporte de ramal o fin de ramal se instalan unos cables convencionales, yo diría que comerciales. Los he visto mucho en Perú realmente.
no es el concepto, Luigi. Realmente estos cables que trabajamos son arriostramientos, son soportes sismoresistentes. Lo que hacemos como fabricantes es tomar la norma y traducirlo en lo que hoy presentamos como una solución, ¿sí? Es tan viable como el soporte sismoresistente convencional, el que trabajas con tubo, que normalmente lo utilizas de 1 pulgada. Este cable realmente está enfocado, es como arriostramiento, no como fin de ramal. ¿Cómo se fijan los taps a una estructura metálica? Bueno, se fijan a través de pernos de expansión, ¿sí? Y se fijan a través de ese perno de expansión que previamente también debo de calcular. No puede ser un perno de expansión que considere que pueda tener esa capacidad de carga. Lo tengo que calcular necesariamente. ¿Cómo recomiendas la restricción del movimiento vertical de la tubería requerido al utilizar ese tipo de solución? Bueno, realmente para el movimiento vertical, los soportes sismoresistentes están fundamentados. El principio del mismo son para manejar cargas netamente horizontales. El soporte horizontal, inclusive para o mejor, los movimientos verticales, inclusive para los soportes sismoresistentes convencionales, realmente no están ligados o no están estructurados para respaldar ese tipo de fuerzas verticales. Normalmente estas fuerzas verticales las trabajan los soportes tipo pera, ¿sí? Buenas tardes. La consulta Wilton Santiago, ¿a cada cuántos metros se pueden instalar este tipo de soportes antisísmicos? Bien, los soportes sismoresistentes, bajo la norma, yo los puedo instalar hasta 12 metros, soporte lateral o transversal, y hasta 24 metros o 80 pies, soportes longitudinales. Estos soportes que trabajan bajo tracción no cambian absolutamente nada con el soporte convencional. Recuerden, el soporte convencional yo lo trabajo hasta 12 metros para transversal y el soporte convencional lo trabajo hasta 24 metros para longitudinal, ¿sí? Aquí no cambia absolutamente nada. ¿Qué sí es importante? Y complemento de pronto un poco la respuesta a la pregunta. Yo no lo instalo cada 12 metros, no hay un cada, ¿sí? Yo lo instalo hasta 12 metros. ¿Cómo sé si lo tengo que instalar a 10 metros? Pues lo tengo que calcular. Yo tengo que saber cuánto pesa el sistema en un área determinada para saber qué tanto voy a cargar. No puede ser tan mágico instalar cada 12 metros y conseguir colocar los soportes sismoresistentes. La verdad es que allí no estaría haciendo absolutamente nada, ¿sí? Bien, no sé si por aquí hay más preguntas. Ok, volviendo al tema de Pablo, me hablaba sobre unas cargas puntuales, 4 veces el peso. Pablo, entiendo que para ese tipo de cargas me estás hablando del soporte tipo pera. ¿Qué es importante? Aquí estamos hablando de los arriostramientos y de los soportes sismoresistentes que complementan, ¿sí?, todo lo que son las cargas horizontales que se puedan presentar en una ocurrencia sísmica como tal, pero no tienen que ver efectivamente con las cargas que deben de cubrir los soportes tipo pera o los soportes tipo gota, que tienen unas especificaciones como todas puntuales. Entonces, quiero ser como claro también en esa apreciación. Dime, Pablo, si la respuesta que realmente te entrego es clara con relación a la pregunta o la volvemos a mirar. Vamos a continuar con el video entonces. Señores, como se pueden dar cuenta, la instalación es demasiado, yo diría que no es fácil, es absolutamente básica, ¿sí? Es básica entendiendo cuáles son los soportes, cuáles son los colores que yo necesito, cuál es el perno que yo necesito, ¿sí? Y teniendo, por supuesto, estas buenas prácticas de instalación. Aquí tengo entonces la componente 1, está trabajando esta fuerza sísmica horizontal, y tengo esta componente 2 que trabaja esta fuerza sísmica horizontal.
¿Qué es importante? Se los mencioné o les toqué la información hace un momento. Este soporte es absolutamente limpio, no solamente en la instalación, sino en la permanencia del tiempo. Ustedes seguramente han manejado proyectos relacionados con altas exigencias en el tema de sanidad. Este soporte, por su propia condición, como es un cable, pues no va a tener la posibilidad de manejar plagas, ¿sí? De manejar posiblemente un tema de polución concentrado, sino que va a estar absolutamente limpio en el tema. ¿Para qué tipo de industrias? Farmacéuticas, alimentos, bebidas, entre otras, ¿sí? Permítame, me regreso. Comparado con estos soportes que son de muy buena especificación. Estos soportes, si bien hoy presentamos una solución como la nuestra, han venido siendo funcionales en todo este tiempo, ¿sí? Pero realmente, comparado con esta instalación, aquí tenemos un inconveniente, y es que este tubo, normalmente cuando usted lo instala, ¿sí? O usted lo diseña, usted no tiene en cuenta que efectivamente tiene una entrada y tiene una salida, o viceversa. Usted deja el tubo absolutamente abierto. ¿Qué tenemos allí? Posibles concentraciones de plagas, ¿sí? Alta polución, que no conviene y no facilita mucho los procesos efectivamente de este tipo de industrias que les acabo de mencionar. Correcto. Bien, volvamos al alcance entonces. Buenas prácticas para una correcta instalación de la solución. Video, ya lo vimos. Diseño y cálculo de soportes Luz & Co, manejo del software. Entonces, no sé si ustedes en este momento vamos a ir nuevamente a la página web de Luz & Co. Estamos en el home, ¿sí? Los invito para que podamos acceder directamente a la página web. Me voy a ingresar a Google directamente y voy a escribir Luz Seismic Brazing. Lo pueden hacer de manera paralela. Luz Seismic Brazing. Accedo a Luz Seismic Brazing y me encuentro una página web absolutamente dedicada a las soluciones o arrastramientos, a las soluciones de soportes sismoresistentes o arrastramientos. No vamos a hablar de un tema diferente, sino de ello, ¿sí? Todo lo relacionado con soportes sismoresistentes. Los videos, los vimos hace un momento, las guías de diseño y, por supuesto, el software, que les decía que es en línea y absolutamente gratuito. ¿Qué tenemos? Podemos crear las cuentas. Entonces, creo la cuenta. Voy a hablar sobre la compañía, el nombre de la compañía, la dirección, ciudad, ¿sí? Puedo hacer el paso a paso directamente de esta posible inscripción al software. Una vez inscrito, lo que hago es enviar la información a Luz y usted de vuelta va a recibir un link donde una vez lo clique, usted va a estar ya dentro del software directamente, logrando hacer diseños sobre este tema puntual. Bien, entonces volvamos al software. Yo aquí voy a ingresar, yo ya estoy previamente logueado. El software me entrega dos opciones. Puedo hacer diseños con NFPA 13 2010 o puedo hacer diseños con NFPA 13 2016. Vamos a hacer el mismo ejemplo y lo vamos a hacer con ambas versiones para que ustedes se den cuenta que lo crítico de una versión con respecto a otra está dado es en las capacidades de carga de los pernos de expansión.
La versión NFPA 13 2016 y la actual 2019 se vuelven mucho más conservadoras en estas capacidades de cargas en los pernos que la NFPA 13 2010 o 2013. ¿Sí? Lo vamos a ver a través del mismo ejemplo, ¿correcto? No sé si alguien quiera proponer algún ejemplo puntual para que hagamos un diseño. Nos pueden escribir en este momento sobre no sé, un tubo principal con un diámetro específico, los ramales y hacemos el ejercicio. Atentos entonces para poder continuar. Bien, voy a proponer entonces el ejemplo. Vamos a hacer el diseño. Bueno, como se pueden dar cuenta, en esta versión 2010, aquí tengo toda la trazabilidad de los diferentes ejemplos de proyectos que he venido realizando en mis diferentes visitas en toda la región. ¿Sí? Voy a crear un nuevo proyecto. Ese proyecto lo voy a llamar FitFlow Webinar. Bien, dirección, voy a colocarle Perú por efectos prácticos. ¿Qué es importante, señores? Poder ingresar la mayor información real que me pide el sistema. ¿Por qué? Esta información es la que les va a entregar el software en la hoja de cálculo. Ciudad, Lima, provincia Lima, zip code se aplica, país, Perú, fecha del proyecto estimado, le voy a decir, bueno, estamos en un tema de coronavirus, crisis y vamos a ser optimistas. 10 de junio. Seismic Information. Aquí tenemos un CP que es el coeficiente sísmico. Así lo define la norma. El CP es mi coeficiente sísmico. Y mi SS es el coeficiente de aceleración sísmica. Por defecto, pero yo puedo modificar este CP. El CP está en función de SS. Si coloco, por ejemplo, aquí un 2, mire que mi coeficiente sísmico va a cambiar. ¿Está en función de qué? La norma es muy clara. Señor, usted debe de consultar y debe de saber cuál es el coeficiente de aceleración sísmica, no de su país, sino del proyecto donde se está ejecutando como tal. ¿Por qué? Porque Perú, que tiene áreas de riesgos sísmicos altos, posiblemente Lima puede tener un riesgo sísmico diferente al que pueda tener otro departamento, otra provincia, ¿sí? Entonces, es importante determinar de manera previa cuál es ese riesgo sísmico para poderlo involucrar en el cálculo del soporte sismo resistente o del arrastramiento. Voy a trabajarlo con punto 5, por efectos prácticos. Bien, nuevo diseño. Ahora sí, voy a crear un diseño. Voy a decir que este es un soporte lateral de parqueaderos. Brace ID Number hace referencia a las convenciones que yo utilizo en todo lo relacionado con soportería, tanto longitudinal como lateral. Entonces voy a colocar soporte lateral 1. Brace Information, aquí tengo una ayuda. Soporte lateral, longitudinal o 4 vías. Voy a decir que es un soporte lateral. Un momento que nos acaban de mandar una pregunta, vamos a ver cómo podemos avanzar. Bien. La herramienta asegura que el ponchado no lastime el cable.
Esta pregunta es muy interesante, Bernardo. La herramienta no solamente garantiza, la herramienta me determina que el torque que yo genero en ella va a ser el máximo, no va a lastimar el cable y genera la soldadura en frío que efectivamente necesita. Y tiene que ser con ese tipo de herramientas. En caso el techo sea concreto, también aplica los soportes galvanizados amarillos. Bueno, realmente la estructura podría ser en concreto y los soportes sismoresistentes que nosotros fabricamos realmente están dirigidos a todo tipo de estructura, llámese concreto, llámese acero o llámese madera. No solamente el dorado, también dorado, verde, naranja y negro. Hay que hacer el cálculo previo para determinar cuál es el soporte que necesita. ¿Qué se debería inspeccionar para asegurarse del correcto montaje? Las inspecciones son importantes. Con la hoja de cálculo que nos va a arrojar en un momento el diseño que estamos realizando, con esa hoja de cálculo yo debo hacer la inspección. ¿En qué sentido? En las distancias de los soportes. En cada soporte, la distancia del ponchado del casquillo con respecto a la tubería. Y por supuesto, la capacidad de carga del soporte que esté instalando versus lo que contenga en la hoja de cálculo. Esas como las inspecciones más críticas que debo de considerar. Buenas tardes. El perno de expansión que comentas, ¿hasta qué capacidad puede sostener? José Carlos, el perno de expansión realmente está en función del diámetro que yo vaya a necesitar. Esos diámetros los presenta la norma. Si hablamos, por ejemplo, de estructuras en concreto, yo puedo trabajar diámetros de 3 octavos, de media, de 5 octavos y de 3 cuartos. En el desarrollo de este cálculo que estamos haciendo en el software, lo vas a visualizar con más detenimiento. Entonces, no es el perno que yo realmente quiera, es el perno que me esté cubriendo la demanda de carga horizontal del sistema. Cuando lo utilizo como longitudinal, ¿de dónde me cojo? En el tubo de la unión. Realmente, en el longitudinal, yo siempre voy a necesitar un accesorio. Si quieren, finalizando parte de la presentación, vemos el video de la instalación en el soporte longitudinal para que sea mucho más clara la forma en que se debe instalar. En un complemento del soporte vertical tipo pera, ¿puede sustituirlo completamente? No, realmente no lo puede sustituir como tal. ¿Existe un limitante en la longitud del soporte del cable? Omar Perrazo. Hombre, Omar, excelente pregunta. Aquí es una variable que la podemos cubrir porque no existe limitante. Yo puedo tener distancias importantes y las puedo trabajar efectivamente con este soporte sismoresistente bajo tracción. Realmente opera bajo tracción. Se los comentaba cuando les explicaba el soporte sismoresistente convencional que la fuerza crítica al trabajar es cuando trabajo la compresión. En la compresión yo tengo dos variables que son críticas, la distancia y el diámetro del tubo que me sirve como elemento transmisor de energía. Entonces la respuesta es, no tengo límite, yo puedo trabajar distancias críticas. Esto nos quita un dolor de cabeza realmente en este tipo de aplicaciones. No es necesario tensar los cables, Víctor, los podemos tensar realmente con la mano, no tengo que tener un instrumento o herramientas para hacer tensados especiales. Buenas tardes. ¿Cómo brindo seguridad de la soportería instalada? ¿Debería incluir una memoria de cálculo para los antisísmicos o solo con los certificados de garantía de sustento? El cliente lo pide y a su vez la entidad de habilitación del proyecto. Claro que sí, Anali. Finalmente es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos haciendo un diseño previo, ¿sí? Y ese diseño me arroja una hoja de cálculo que finalmente es la que voy a presentar con la instalación de los soportes. Muy buena la pregunta, Anali. ¿Tienen información acerca del uso en otros sistemas? Bandejas de cableado, ductos HVAC, tuberías de agua helada, equipos. Así es, Edgar. Tenemos la información al respecto. Aquí estamos viendo la aplicación dirigida a todo lo que son sistemas de rociadores automáticos. Si quieres, de manera interna, podemos mirar ese tipo de aplicaciones. ¿Hay alguna diferencia de diseño en FPA 13 2019 que 2016? Omar, hace un momento lo comenté y lo vamos a ver. El mismo ejemplo que vamos a elaborar para
la versión 2016 lo vamos a hacer para 2013. Básicamente la diferencia está en la capacidad de carga del perno. Ya lo vamos a visualizar. Bien, vamos a continuar entonces. Creo que he cubierto las preguntas que hasta el momento se han hecho. Bien, entonces, volvamos. Voy a diseñar un soporte lateral. Miren los rangos de los cuales hablábamos, de 30 a 44, de 45 a 59 y de 60 a 90 grados. Vamos a trabajarlo de 45 a 59 grados. Esto es un consolidado de los tipos de soporte que podemos trabajar: cable dorado, cable naranja, cable verde o cable negro. Donde pues me da una simplificación de las capacidades de carga, de roturas mejor, capacidades de cargas listadas y capacidades de cargas con respecto al ángulo de instalación. Voy a decir que voy a trabajar el cable dorado, que es el que menor capacidad de carga tiene. Mírelo acá, 600 libras a 90 grados, ¿sí? Bien. Fastener information. Aquí respondo parte de la pregunta que me hicieron hace un momento. La norma me entrega 3 tipos de orientaciones. Yo puedo hacer instalaciones en esta orientación y en esta orientación, entendiendo que la orientación 1 y 2 tienen una menor capacidad de carga que la orientación 3. ¿Por qué? La orientación 1 y 2 trabajan a tracción y la orientación 3 trabajan a corte con el material, a corte con el perno. Normalmente trabajamos por disposición de las instalaciones, trabajamos la orientación 1 o la 2. Vamos a decir que es la 1. ¿Qué tipo de estructura, ¿sí?, voy a trabajar? Voy a decir que voy a trabajar en una estructura de concreto. Señores, parte de esta información del software es netamente normativo. ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuál es el tipo de concreto? Hombre, Luis, pero, hombre, es una información que me exige la norma y la debo de entender y considerar. Entonces, 3000 PSI normal. ¿Cuál es el diámetro que voy a utilizar? Parte de la pregunta que me hiciste hace un momento, no sé si fue Omar, ¿sí? Mire, estoy trabajando concreto, entonces puedo trabajar 3 octavos, media, 5 octavos o 3 cuartos. Voy a cambiar la estructura, voy a trabajar acero. Mire que me cambian los diámetros, 1 cuarto, 3 octavos, media y 5 octavos, ¿sí? Vuelvo a concreto. Entonces le voy a decir que voy a trabajar el perno de 3 octavos, que es el que menor capacidad de carga tiene. Por norma, si trabajo un perno de 3 octavos, la profundidad en el concreto es de 2 pulgadas. Señores, importantísimo, nótese el resultado que me está dando con NFPA 13 2013 o 2010. Me está diciendo que este perno tiene una capacidad de carga de 308 libras. Bien. Recuerden este dato, por favor. 308 libras. Ahora voy a ingresar pues la carga que realmente tiene el sistema. Entonces, voy a decirle que es una tubería, no sé, Schedule 10, tubería de 4 pulgadas, y voy a hablar que la longitud entre un soporte y otro, recuerden que este es un soporte lateral, es de 12 metros, ¿sí? O sea, 40 pies. Lo voy a guardar y aquí ya me entrega una información. Me dice, mire, su tubería principal es de Schedule 10 de 4 pulgadas, su distancia entre soportes es de 12 metros, de 40 pies, y en esa área de solamente ese tubo está pesando 541.88 libras, ¿sí? Con un 15% de seguridad, ¿sí? Con un 15% como factor de seguridad. En total, 541.88. Ahora, voy a alimentar los ramales que puedo instalar, ¿sí?, o que puedo cubrir
en esa área de 12 metros. Voy a decir que son ramales Schedule 40, ¿sí? De 1,5, y sus distancias, ¿qué son las distancias? En 12 metros, ¿cuántos ramales hay? Hombre, 3 ramales, ¿sí? Y la distancia o la longitud de cada uno de ellos es de ¿cuánto? Luis, pueden ser de 20 metros. Entonces, 3 por 20 me da 60, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como estoy elaborando un soporte lateral donde lo considero como una especie de parrilla, ¿sí? O anillo, yo coloco soporte lateral en el tubo principal, en el primario y en el secundario. Entonces, esa distancia de ramal la voy a dividir en dos. O sea que serían 60 metros en los 3 ramales, dividido en 2 me da 30 metros. Eso por pies me da 95 pies aproximadamente. Pongámosle 96 pies. Bien, aquí ya tengo una carga definida, ¿sí? Un ramal número 1, bueno, puede ser el ramal número 1, pero el cálculo que acabo de hacer consiste en eso, de no alimentar ramal por ramal, sino determinar en una área determinada cuántos ramales realmente intervienen. Estoy diciendo que 3 ramales, 3 mitades de ramales con parte del primario de la tubería principal están pesando verticalmente 940.42 libras, ¿sí? Pero previamente, cuando yo inicié el proyecto de FitFlow Webinar, le dije que el coeficiente sísmico, mi CP, era 0.5. Hombre, sencillo. Es el 50% de la carga vertical en esa área. Entonces tengo una capacidad, o mejor, tengo una demanda del sistema en esa área de 470.21 libras, ¿sí? Vamos a ver si alcanzo a cubrirlas. Entonces, lo guardo y me está diciendo, no voy a poder cubrir la demanda de 470.21 con el cable dorado que me estás presentando, ni con el perno de expansión. Se dan cuenta, señores, que es muy importante también tener claridad que la capacidad del perno de expansión es muy importante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Puedo decrecer la distancia entre soportes. Por eso no es cada 12 metros. No, puede ser cada 10, o se puede instalar hasta 12, pero lo instalo cada 10 metros, porque la capacidad de carga aferente, pues así lo está determinando. Lo puedo bajar o sencillamente puedo incrementar el diámetro. Entonces lo voy a incrementar a media pulgada el perno y lo voy a pasar de dorado a anaranjado. Ahora lo voy a guardar y me está diciendo que sí, que tengo realmente un diseño válido, está en verde, y como el diseño es válido, yo puedo hacer la impresión de la hoja de cálculo, ¿sí? Esta es la hoja de cálculo, es importante que ingresemos toda la información, pues en esta información realmente voy a presentar la memoria en sí, el soporte lateral, el tipo de cable que voy a utilizar. Tiene que ver con la pregunta que me hacían, venga, ¿qué es lo más importante en la auditoría? Hombre, que tengas tu hoja de cálculo y que lo compares efectivamente con los soportes que estás instalando. La pregunta me la hacía también alguien, y es que, bueno, es simplemente instalarlos y ya no. Aquí tengo la hoja de cálculo. Con la hoja de cálculo estoy respaldando efectivamente la instalación que voy a realizar. El fastener, el tipo de anclaje, ¿sí? De media pulgada, y este es el embebido en el concreto. Aquí estamos nosotros como fabricantes, este es el soporte lateral y esta es la orientación. Aquí estamos determinando cuáles son las cargas que estoy cubriendo. Tubería principal de 4 pulgadas, ¿sí? Cada 12 metros, los pesos por pie, el peso total con el factor de seguridad y los ramales que intervienen en él, pues obviamente por la distancia que estoy colocando. El peso total 940.42, y con base al coeficiente sísmico, entonces la mitad, en este caso sería la mitad como ejemplo, 470.21. Bien.
Voy a regresar y lo voy a editar. Lo voy a dejar como estaba. Lo voy a dejar en cable dorado y lo voy a dejar con el perno de expansión de 3/8 de pulgada. Lo voy a volver a guardar y me dice, hombre, no lo puedo trabajar de esta manera. Más sin embargo, lo voy a guardar y miren que cambia el estado. Ya pasa de un color verde a un color rojo, de válido a inválido, y no puedo hacer la impresión de la hoja de cálculo. Tiene un filtro de seguridad finalmente. Por aquí me llegan unas preguntas. Vamos a ver qué preguntas podemos responder. ¿Se puede utilizar el cable para fabricar soportes normales de cañería? Pablo, no entiendo. ¿Se pueden utilizar soportes normales de cañería? Lo que pasa es que finalmente el soporte sismoresistente bajo tracción, que son los cables, lo que hace es trabajar lo mismo que trabaja un soporte sismoresistente con cañería. Bien. ¿Cuántos anclajes laterales y cuántos anclajes longitudinales en una tubería de 3 pulgadas acero de 20 metros largo? Bueno, quiero entender un poco mejor. ¿Cuántos anclajes laterales y cuántos anclajes longitudinales en una tubería de 3 pulgadas? Hombre, Diego Rueda, no entiendo muy bien la pregunta. No sé si de pronto la puedes ampliar mucho más, por favor. Buenas tardes, Luis. Tengo una consulta. Los cables a instalar en la estructura no quedan demasiado tensos como para sufrir alguna rotura interna por el movimiento sísmico que hubiera, porque los cables no tienen elongación, son tensos, que me garantiza que la estructura no sufra daños. Realmente, aquí hay dos cosas, Clever. La primera es que lo dijimos casi en la mitad de la presentación. Yo no necesito ninguna herramienta para hacer un tensado especial, lo hago especialmente con la mano, ¿sí? Ahora, el cable, las certificaciones y las aprobaciones que cuenta actualmente pasaron efectivamente por ese tipo de pruebas, y por eso en las guías de diseño que suministramos, pues tenemos esas capacidades de carga con esos movimientos que se puedan presentar en unas ocurrencias sísmicas, ¿sí? Eh, bueno, y la estructura finalmente no va a sufrir daño. Si lo instalo directamente a la estructura, si hago un loop en la estructura, sin considerar ningún SAF, ¿sí? Y sin considerar algún perno de expansión, no va a sufrir ningún tipo de daño. Normalmente esas estructuras son estructuras en acero que están condicionadas para ello, ¿no? Para soportar cargas importantes. Entonces no va a haber ningún tipo de problema en la estructura. Bien, señores, se dan cuenta entonces, con este filtro de seguridad estoy garantizando que lo que voy a entregar corresponde efectivamente a la realidad de los sistemas. Voy a volver. Recuerden que este diseño que acabamos de realizar, este diseño lo hicimos con NFPA 13 de la versión 2010, ¿correcto? NFPA 13 versión 2010. Vamos a hacer este mismo diseño de manera muy rápida, pero con NFPA 13 2016. NFPA 13 2016, FitFlow, webinar, Lima. Debo digitar toda la información del proyecto, Lima. Perú. Y voy a manejar el mismo coeficiente sísmico. Las condiciones van a ser absolutamente iguales. Voy a crear el nuevo diseño. Dijimos que era FitFlow, webinar, parqueaderos. Soporte lateral 1.
lateral de 45 a 59. Voy a decirle que es cable dorado. Orientación 1. Estamos hablando que es una estructura en concreto. 3000 PSI normal. Voy a decirle que 3 octavos. Profundidad. Y aquí me entregan los SAF, que ya los conocemos, los ojos, o el ojo mejor, que lo vimos en el video, y el EPF. Este normalmente no lo utilizamos, pero está como opción dentro del software. Voy a decirle que es SAF. Señores, ¿recuerdan que en el diseño que hicimos en la versión 2010, aquí me marcaba 308 libras? Y ya me está marcando la capacidad del perno de expansión. El mismo perno, 183 libras. Señores, estamos hablando un poco, casi el 40% de ser conservadores. Entonces, mire que la versión cambió de una manera importante. Cambió y de manera crítica, ¿sí? Muy probablemente, ¿qué implica esto? Que muy probablemente las distancias entre los soportes cada vez van a ser menos. Ya no va a ser, hombre, 10, 9 metros, van a ser posiblemente menos, o tener unos arriostramientos de mayor capacidad de carga, ¿sí? Terminemos de pronto aquí el ejercicio para que lo visualicen. Ya sabemos que entonces nos da con cable naranjado. Este aquí nos va a dar con media. Vamos a ver qué nos da en media. 438. Voy a adicionar los sistemas, Schedule 10, 4 pulgadas, 40 pies. Voy a adicionar los ramales, Schedule 40, 2 pulgadas, 1,5, 96 pies. Y lo voy a guardar. Me está diciendo, mire, yo le cumplo con el cable naranjado, pero no le puedo cumplir con el perno de expansión. En la versión 2010 sí puedo, en la 2016 no. O sea, estoy siendo más exigente. Cuando digo estoy siendo, no es Luz & Co, es la norma, ¿sí?, que está siendo más exigente con las capacidades de carga de los pernos de expansión. Señores, tiene todo el sentido. Es el elemento más crítico de toda la solución. No solamente para Luz & Co, sino también para los soportes convencionales, que algunas personas ya han dejado de trabajar y que vienen utilizando el nuestro, y algunos que todavía están un poco casados con esa solución, que en cualquier momento seguro van a estar con esta en especial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Incrementar el diámetro para esa versión, y mire las condiciones como cambian de manera importantísima. ¿Sí? Voy a imprimirlo. Bien, entonces, básicamente, esta sería la información. Ahora, hay una pregunta que me hicieron. Hombre, Luis, el soporte longitudinal. Vamos a mirarlo aquí en este momento. ¿Cómo instalo el soporte longitudinal? Entonces, voy igual. Qué pena, lo adelanto un poco con la intención de pronto de mirar la necesidad puntual. Mire lo que sucede. Yo no me estoy anclando al accesorio puntualmente, me estoy anclando a la tubería. Si se dan cuenta, yo reposo el cable en la tubería y lo que hace el acople es brindarme el tope para que el cable no se desplace hacia el anclaje o hacia el perno donde está anclado hacia la estructura. ¿Sí? Esa es la manera real y la mejor práctica que podemos tener para un soporte longitudinal. Yo no estoy abusando del acople, amarrando el cable o fijando el cable a los diferentes pernos. Yo no estoy envolviendo el cable en el acople, no. Estoy reposando el cable en el caño, en la tubería,
y lo que hace el acople, en este caso es un acople, pero fácilmente podría ser una T, ¿sí? Es brindarme tope para que el cable no se desplace hacia el punto de anclaje, ¿sí? Entonces, visualicémoslo por acá un poco más adelante para ver cómo queda el soporte. Bien, este es el soporte longitudinal, correcto, anclado directamente a la estructura. Bien, vamos a ver la presentación. Hoja de cálculo, ya la tenemos. Herramientas y elementos aplicados están consignados directamente en la guía de diseño, ¿sí? La verdad es absolutamente fácil la buena práctica de estas herramientas, la utilización no es dispendioso, el transporte de las mismas, el transporte de la solución, es absolutamente fácil y básico en todo sentido. Eso es lo que finalmente queremos presentarles en la tarde de hoy, tanto a través de FitFlow como Luz & Co. Por supuesto, agradeciendo a FitFlow estas oportunidades que nos dan para llegar a ustedes como clientes finales. No sé, Steffi, si hay algunas preguntas al respecto que podamos considerar, o damos por terminada ya la presentación. Bueno, muy bien. Si Steffi me manda algo. Buenas tardes. En los tipos de anclajes para este sistema de soportes antisísmicos existen anclajes Big Clamp para estructuras metálicas. El software los incluye en su cálculo. Esto cuando no es posible abrazar el elemento estructural y tampoco puede perforarlo. Esa es la opción que finalmente mostramos en este sentido, Steven. Steven, finalmente, esta es la opción que tenemos donde no voy a necesitar Big Clamp, no voy a poder perforar o no me dejan perforar la estructura y no me dejan soldarla. Con la solución convencional, lo que necesito es el Big Clamp y eso genera un costo mayor inclusive en el soporte sismorresistente. A diferencia de nuestro soporte, que puedo hacer efectivamente un loop en la estructura y garantizar esa capacidad de carga neta, ¿no? Que es la capacidad de carga del cable, que es mayor a la capacidad de carga de un perno, como lo vimos efectivamente en el diseño o en el cálculo del soporte sismorresistente. Para el caso de estructuras de almacén metálicos, donde los elementos estructurales tienen espesores como mínimo 1/4 de pulgada, ¿cómo se especifican los datos de la profundidad del perno? Juan Carlos Valverde. Para el caso de estructuras de almacenes metálicos, donde los elementos estructurales tienen espesores como máximo 1/4 de pulgada, ¿cómo se especifican los datos de la profundidad del perno? Realmente, Juan, si estoy hablando y me permiten hacer la perforación de la estructura metálica o en acero, en el momento que yo elija el tipo de estructura en el software, él me da la profundidad en sí. No sé si de pronto lo podemos visualizar acá. Voy a cambiar el tipo de estructura. Le voy a decir que es una estructura perforada y es 1/4, ¿sí? Voy a trabajar una perforación de 1/4 de pulgada. Sería un perno, ¿sí? Para perforación efectivamente de estructura metálica, no un perno convencional. Se puede utilizar estos soportes sismorresistentes como soporte colgadores si se realiza un cálculo apropiado para tal función. Carlos, no, el soporte sismorresistente tiene unos certificados y unas aprobaciones como arrastramientos y no funciona como carga directa. Entonces, si bien lo puedes utilizar, es viable para alguna condición puntual o alguna aplicación atípica, pero no tendría ningún tipo de certificación al respecto. Las distancias de acuerdo a la norma son 12 y 24 metros. Si el cálculo no me da, ¿qué se recomienda? Bajar distancia o aumentar el diámetro, así me quede sobredimensionado.
Lo primero, Edien, es bajar, lo primero es jugar un poco y entender, hombre, hasta dónde realmente bajar un poco las distancias hace que yo vaya a tener un mayor número de instalaciones, ¿sí? O me parece más conveniente poder incrementar la capacidad de mi soporte, o sea, subirme un poco más, disminuyo el número de instalaciones y ese sobrecosto va a ser inferior al que pueda tener en mano de obra, ¿sí? Es analizar una condición u otra, pero hay que tomarse realmente el tiempo para hacerlo. De primera instancia, si estás muy cerca a la carga que te demanda el sistema, yo bajaría la distancia entre soportes. Si estás un poco retirado, hombre, necesariamente tengo que ir al siguiente soporte para que me cubra la carga que necesite. Hola, soy Mariano. ¿Puedes volver a mostrar el cuadro donde están los distintos cables en sus diferencias de color y peso, por favor? Hombre, Mariano, pero por supuesto, claro que sí. Aquí los tenemos. ¿Sí? No sé si puedes tomar la fotico. Mariano, recuerda que de todas formas, en la guía de diseño, Google, en Luz 6000 Racing, guía de diseño, allí puedes encontrar toda la información referente a cada uno de los tipos de cables. ¿Sí? Se pueden usar perforaciones existentes en las estructuras metálicas para evitar usar otros accesorios como pernos u ojales. Hombre, yo no lo recomendaría, eh, César. No lo recomendaría a menos que la perforación en estructura metálica, su diámetro sea inferior al que vas a trabajar. Pero si vas a trabajar un perno de un cuarto y vas a instalar un nuevo perno de un cuarto, habría que mirar la condición en sí del perno. Si el número de vueltas del perno es igual, entonces tiene una condición particular, pero en sí no lo recomendaría. Si realmente el orificio que ya causaste o hiciste es inferior y tu diámetro a utilizar es mayor, creo que sí lo pudieras trabajar. Hola, ¿hay forma de formatear el informe al cliente cuando hacemos los cálculos con su software? Armando Atencio. Hola, ¿hay forma de formatear el informe al cliente cuando hacemos los cálculos con su software? No sé, no entiendo la palabra formatear, Armando, pero creo que de pronto le llamarías editar. Hombre, en PDF tú puedes editar lo que sea. Desde el software no lo puedes editar. O sea, realmente cuando tú lo emites, ya queda consignado allí. Tú lo puedes editar siempre y cuando cambies las condiciones. Si cambias las condiciones, se genera un nuevo informe. De lo contrario, no puedes editar el informe ya generado. Bueno, no sé qué otras preguntas se pueden presentar. Estefi, déjame saber, por favor. ¿Alguno tiene alguna observación? ¿Algún punto especial no fue claro? ¿Lo podemos volver a valorar para entenderlo de manera correcta? Estoy absolutamente atento. Pues, Estefi, me dices para dar por terminada efectivamente la sesión. Bueno, viene una siguiente pregunta. Patricio, ¿cuál ha sido el desempeño en plantas industriales con atmósferas ácidas? ¿Tienen revestimientos especiales? No, Patricio, realmente unos revestimientos no utilizamos, o nylon o PVC, no. ¿Qué sucede? El cable debe de tener un muy buen proceso de galvanizado. Si necesitas que la condición sea mucho más especial, podemos considerar cables de acero inoxidable. Recordemos inclusive que para cables inoxidables hay diferentes grados, donde de acuerdo a las condiciones, pues utilizo un grado u otro. Pero estos cables, al igual que los soportes convencionales, mire que es acero y carbón. Inclusive el tubo que usted instala con las figuras en los soportes convencionales es un acero y carbón como tal. Y está totalmente, o sea, no está trabajado ese soporte. O el tubo del soporte no está trabajado. Usted lo pinta muy bien, lo pule muy bien, pero internamente ese tubo, créame que es un medio desastre interno. ¿Sí? Entonces, no, el galvanizado nuestro, habría que considerar esas condiciones. Es conveniente o no hacer la aplicación, no solamente del soporte nuestro, inclusive del soporte convencional. Bueno, señores, me dice Estefi que esta es la última pregunta.
De verdad que agradezco mucho la participación, agradezco mucho el haber estado compartiendo con nosotros en este tiempo, especialmente por lo que hoy nos está pasando a nivel mundial. Estamos en casa, estamos aprendiendo y esperamos que esto pase rápidamente y de la mejor manera. Steffi, agradezco mucho a FitFlow, por supuesto, generar estos espacios y quedo absolutamente dispuesto para lo que necesiten. Mil gracias. Muchas gracias, Luis. Eso fue todo por hoy. De tener alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para sus proyectos, recuerden que pueden escribirnos al correo de info@fitflow.com.pe. Y recuerden que este webinar es grabado y pueden ubicarlo buscándonos como FitFlow Fire School, o también pueden enviarme un correo a info@fitflow.com.pe para poder compartirles el link. Por último, les recuerdo que mañana también dictaremos un webinar más a la misma hora, esta vez acerca de las ventajas del uso de tuberías enterradas C900. Si desean inscribirse, por favor envíen el correo, o también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y LinkedIn. Pueden ubicarnos como FitFlow Perú. Mi nombre es Stephanie Álvarez y el día de hoy hemos presentado soportería sismo resistente con cables a cargo de Luis Márquez de Luz & Co. Muchas gracias, Luis, y que tengan todos un buen día.